con personas que de alguna manera nos van a ayudar a evolucionar, a crecer, que a lo mejor te van a ofrecer experiencias muy bonitas y a lo mejor te van a ofrecer lecciones muy importantes. Y bueno, yo conocí a Mara, les platico a todas las que nos están viendo o nos van a llegar a ver en su momento, en una certificación que tomamos juntas para conferencistas aquí en Guadalajara. Y yo me acuerdo el primer día que te vi, me impactó mucho tu historia porque tú pasaste al frente, una dinámica era como contar una parte en 5 minutos de nuestra historia porque nos estaban preparando para poder hablar en público y empezaste tu historia así, mi historia al revés, una cosa así, ¿no? Fíjate, no se me olvida el título y desde ahí me enganché contigo, me identifiqué en muchas cosas. Mm, por azares del destino y Dios, nos tocó coincidir a Mara y a mí en un grupo que nos dejaron un proyecto de armar una conferencia junto con otros compañeros maravillosos. Y ahí nos empezamos a conectar. Yo vi en Mara una guía, una luz, y fíjate, en ese momento yo aún estaba casada, ¿no? Y estaba enfrentando pues muchos retos y a lo mejor ni te acuerdas que te platiqué y tú me enseñaste. Al punto al que quiero llegar es que nuestra vida está llena de milagros y de maravillosas coincidencias y de testigo está Mara porque siempre que he pasado una crisis o una situación complicada le marco, oye Mara, ayúdame, estoy pasando por esto o guíame, ¿no? Entonces, quiero compartir eso porque ha sido una bendición en mi vida y creo que para toda la gente que te seguimos aquí lo ha sido, ¿no? Y bueno, partiendo de ahí, creo que uno de los desafíos más grandes en mi vida, pues ha sido vivir. Desde chica, por todo lo que nos tocó vivir a mis hermanos y a mí, crecí con una sensación, Mara, de sentirme en desventaja con mis compañeritos de la escuela. Todo esto le he encontrado un significado diferente en esa etapa de mi vida, a mis 35 años, porque quiero Pero qué, platicarte. pero qué era lo que tú hacías, qué era lo que hacía que tú te sintieras en desventaja y haciendo Ajá. gracias por esas cosas tan bonitas. Salimos hablando de mí, era empezar a hablar de ti. Entonces, ella es Lenny García y vamos a conocer mucho de su historia que nos va a llevar a crecer. ¿Qué es lo que hacía que tú te sintieras en esa desventaja que mencionas con otros Ok. niños? Vengo de una familia donde somos 5, mis papás y 3 hermanos, 2 hermanos y yo, soy la más chica. Cuando yo tenía 8 años, empieza todo este tema de una disfuncionalidad en la familia. Mi papá en ese momento, bueno, ya falleció, era abogado y le iba muy bien económicamente, eh, tenía negocios y demás, y de repente por la mala administración y por consecuencias de malas decisiones que él tomó, pues pierde todo. Recuerdo, Mara, como si fuera ayer, a esta niña que entra, no sé, tenía entre 8 y 9 años, que llego a la casa donde en ese tiempo vivíamos y veo la casa vacía, ¿no? Y la veo vacía y mi papá sentado en una silla junto a un teléfono y lo recuerdo como si fue ayer. Y entonces entro corriendo y digo, papi, ¿dónde está mi mamá? Mi mamá estaba arriba, a lo mejor mi mamá va a escuchar esta conferencia, a lo mejor ni lo recuerda tan bien, y subo corriendo buscando a mi mamá y mi mamá estaba llorando en el baño. Entonces yo como niña no entendía que nos acababan de embargar todo lo que teníamos. Lo único que nos habían dejado era el refrigerador y las camas porque son bienes inembargables, eso no te lo pueden quitar, ¿no? Entonces recuerdo a esta niña a sus 8 años viendo como todo este contraste es más, antes de eso no me acuerdo de mi infancia, para decirte cómo me marcó esa escena. Pues ahí empieza todo este proceso sí, de dolor, porque mi papá, por toda esta situación que vivió, se deprimió y jamás volvió a trabajar. Se enfermó, le dio una enfermedad crónico-degenerativa y como que se escudó detrás de esa enfermedad y ya no quiso como enfrentar la vida. Entonces mi mamá con estas ganas que la caracteriza de decir, bueno, tengo que sacar a mis hijos adelante, ellos se separan con mucha escasez, con mucha hambre, ella decide pues por este impulso a irse a vivir a Estados Unidos para sacarnos adelante a mis hermanos y a mí. En ese momento yo tenía 10 años, mi hermana Samara tenía 14 y mi hermano 16, ¿no? Entonces nos dice mi mamá, tengo que irme a trabajar a Estados Unidos para sacarlos adelante, yo quiero que tengan un futuro diferente al presente que ahora tengo. Fíjate que algo que recuerdo muy bien de mi mamá es que dijo,
yo quiero que ustedes, y nos volteó a ver a mi hermana y a mí, sean mujeres autosuficientes. O sea, sean mujeres que no dependan de alguien, sino que económicamente, emocionalmente sean autosuficientes. Y bueno, recuerdo perfectamente ese 23 de septiembre del 95 que mi mamá se va. Y imagínate la escena, Mara, fue muy impresionante que, de hecho, tengo 5 meses en terapia y que todo esto lo puedo hablar ahora porque antes me costaba mucho trabajo hablarlo porque rompí en llanto y lo puedo, resignifiqué esas escenas, resignifiqué mi historia desde otro escenario, porque ahí comienza todo, ¿no? Momentos de mucha soledad, de mucha desprotección, cómo este grupo que tienes habla acerca de la autoestima, cómo todo eso nos impactó en nuestro propio autoconcepto como personas, a mis hermanos y a mí. Mi mamá cumplió ya 25 años en Estados Unidos. Ahora vamos a visitarla cada año. Hemos podido sacarle mucho jugo a todo esto, pero como tú acabas de decir al principio, esta sensación de abandono, que yo nunca le había puesto el nombre, Mara, hasta en terapia, ¿sabes? O sea, yo ni siquiera me había dado cuenta que había sufrido un abandono físico de mis padres, en primero porque mi papá jamás volvió a trabajar para sacarnos financieramente adelante y mi mamá, pues, por toda su necesidad y por vernos suplir nuestras necesidades básicas, pues tuvo que irse. Y bueno, nos renta una casa y nos dice, voy a irme a sacarlos adelante y ustedes tienen que aprender a organizarse, ¿no? Yo me acuerdo que en ese tiempo, pues, a los 10 años no sabía ni peinarme, Samara empezaba a peinarme, a hacerme el chonguito para irnos a la escuela. Y bueno, a, en terapia, el primer día que llego, que fue en junio de este año, le digo a mi terapeuta, ¿por qué he sentido toda mi vida un vacío? O sea, toda mi vida, Mara, era toda mi vida, sentía una soledad, un vacío y no lo entendía y buscaba formas de llenarlo y buscaba formas de evadirlo, porque no quería enfrentarlo. Son sensaciones muy dolorosas. Es más, ese abandono yo no lo lloré de niña, ¿sabes? O sea, no hubo nadie que me dijera, vente, Lenny, pues pobrecitos, ve nomás, o sea, mm, a veces ni comíamos porque ni siquiera sabíamos cocinar, ¿no? De alguna forma, nuestra familia, la familia de mi mamá, de alguna forma nos apoyaba en un momento nos apoyó en esa parte de la alimentación, pero después lo tuvimos que enfrentar solas. A Samara le dio anemia porque no comía, a mí me sacaban de la escuela porque me daban migrañas, entonces mi hermano el mayor tenía que ir a recogerme a sus 16 años a la primaria y ven por tu hermana porque me quedaba ciega y me daban dolores de cabeza horribles, pues era todo el dolor que no nos permitimos sentir, bueno, que no me permití sentir, que no sabía cómo dirigirlo. Mi papá en esta búsqueda de encontrarse también en él y de también vivir su dolor, se acerca a una iglesia cristiana, que esa nos acerca a una iglesia cristiana, se acerca a él a Cristo, a Dios, de la forma en que él quiso encontrarse con Dios y nos lleva, ¿no? A la iglesia cristiana. Nosotros con este hambre de encontrarle significado a la vida y de saber qué es lo que estaba pasando, porque pues mi papá en su vida, nosotros viviendo solos, mi mamá en Estados Unidos, y encontramos en Dios, Mara, mis hermanos y yo, una manera de sobrevivir, te soy honesta, de salir adelante, de que Él llenara en cierta forma nuestro vacío en ese momento de una forma inconsciente, porque no estábamos conscientes de lo que estábamos viviendo ni lo que nos pasó. Es más, Ustedes ahora tienen platico. 8 años. Tú tenías 8 años, pero cuando tu mamá se va, tú tenías 10. 10, ¿Qué ajá, tiene tu hermano? ¿16? 16. Tu O sea, hermana. yo 10, Samara 14 y mi hermano 16. Entonces los tres Solos en una casa. solos en una casa y entre ustedes se hacían de comer. Al principio les ayudaba la familia de tu papá, De dijiste. mi mamá, de mi mamá. Al principio les ayudaba la familia de tu mamá y entonces ustedes se organizaban y así comían, pero después ya no, y ustedes se organizaban para ver cómo comían. Por aras del destino, tu papá empieza a asistir a una iglesia, entonces él les dice, a ver, vengan, y ustedes empiezan a sentir muy cobijados en ese espacio, y ahí van. Exacto, Pero ahí. el enfrentar esta parte de repente voltear y ver mi casa sola, ya no tengo mamá, porque pues, mi mamá, o sea, aunque estaba lejos trabajando, porque me imagino que, no lo has mencionado, pero yo me imagino que ella es donde encuentra la forma de poder trabajar y de tener un Sí, sustento, les mandaba a ustedes dinero.
Así es, así es, Irían organizándose ustedes como podían. así es. Levantaban solitos para ir a la escuela, ahora qué vamos a comer, y ahora cómo le vamos a hacer, o sea, ustedes muy súper chiquititos. Súper chiquitos. De hecho, mira, mi mamá se va a trabajar, nos mandaba dinero cada mes y nosotros nos mandaba el dinero y con eso comprábamos pues la despensa y demás. En la escuela, pues siempre había juntas, ¿no? De que asistan los padres de familia. Pues nosotros no teníamos padres de familia porque mi papá, pues sabrá Dios dónde estaba y mi mamá no estaba. Entonces iba mi hermano a mis juntas de la escuela. Entonces imagínate un niño de 16 años asistiendo a las juntas en la escuela. Hubo un momento en que la maestra dijo, o sea, tú no eres su papá, tú no puedes seguir viniendo a las juntas de la escuela de tu hermanita, tiene que venir un adulto, ¿no? Y mi hermano juega ese papel de papá a sus 16 años, de llevarme a la escuela súper temprano. Los tres, para decirte, fuimos muy buenos en la escuela, nadie nos exigía nada, nadie nos exigía que teníamos que entregar tareas, pero los tres nos organizábamos, yo no sé cómo, pero sacamos adelante la escuela de una forma en excelencia, ¿no? Los tres. Y todo esto te lo digo porque yo le encuentro mucho sentido a todo esto que he vivido, porque todas esas vivencias que tuve que enfrentar de forma involuntaria hicieron la mujer que ahora soy. Te decía que me sentía en desventaja por lo siguiente. Yo en la mañana llegaba a la escuela, a la primaria, y yo veía que todas mis compañeras se bajaban del carro con sus papás, con sus mamás, y luego salían de la escuela y se iban y se encontraban con un plato de comida caliente y nosotros llegábamos y era como, ah, ¿qué vamos a comer? ¿No? Entonces, ese tipo de situaciones, Mara, te quedan grabados, yo no sé dónde, yo no sé mucho de psicología, pero te quedan grabados en tu corazón, en tu subconsciente, yo no sé. Llegamos a la iglesia cristiana Y te marcan. de por vida, de por vida. Por eso uno tiene que seguir siempre trabajando, evolucionando. Llegamos a esta iglesia cristiana, una iglesia cristiana pues muy fundamentalista, ¿Qué es de eso de, mucha, qué es eso de que muy fundamentalista? pues muy, pues como con mucha religiosidad, como muy apegados muy, muy legalistas, donde había mucha represión y condenación. Entonces, digo, yo ahora resignifico mi historia y digo, fue positivo, todo ha sido positivo para mí porque soy quien soy ahora, ¿no? Pudiera yo estar en otra situación. Y entonces llego ahí, entonces yo me sentí cobijada, mis hermanos y yo nos sentimos cobijados, crecimos en esa iglesia, yo desde mi inconsciente buscando como esta aprobación, buscando encontrar algo de felicidad en tanto dolor, me caso muy chica, conozco a un hombre que es un hombre muy bueno y que lo recuerdo con mucho respeto y con mucho agradecimiento, pero a los 16 años en la iglesia básicamente a todos, a la mayoría, nos elegían la pareja, ¿no? Entonces imagínate yo anulada totalmente, con una baja autoestima, porque no tenía yo un papá, una mamá, donde yo pudiese, oye mami, me está pasando esto, fíjate que, o sea, sin una cobertura, pues. Entonces, pues fui formando mi carácter más bien de lo que fui aprendiendo de los demás y de lo que los demás hacían. Y entonces había esta dinámica en la iglesia de que te bromeaban y que, ay, mira, tú y él como que sí coinciden y como que tú y él se verían bien y que la Biblia dice y que te profetizo que él es el hombre de tu vida y bueno, tantas cosas que me dijeron y finalmente a los 16 años, iba a cumplir 17 cuando nos hicimos novios, duramos 4 años de novios, nunca estuve yo tan consciente de decir, bueno, esto realmente sí funcionamos, no funcionamos, como yo estaba en un modo, ¿cómo dicen ustedes los psicólogos? Como un mendigo emocional, ¿no? Como aquí lo que me den es bueno. Este, bueno, pues decidimos casarnos, nos casamos cuando yo tenía 21 años. Mi primera experiencia de relación de pareja, nunca tuve un novio más, nunca conocí más personas. Duramos 11 años de casados, él con sus problemas que trabajar y yo con los míos, pues imagínate la disfuncionalidad que se presentó. Todo esto como resultado de ese evento en nuestras vidas que nos marcó, ¿no? Que es la sensación de abandono. Sí, cómo los abandonos permite, o sea, te llevan a poner a tomar decisiones en torno a lo que otros dicen, a sentirte aceptada, a buscar que sea alguien quien te Aprobación. Uh -huh.
toda la aprobación, ese grupo de pertenencia en el que, bueno, aquí esto es, y entonces aquí sí me quieren meter, Ajá. entonces yo voy a hacer esto porque aquí sí es donde estoy yo bien. Pero es motivado por todo este sentimiento, pues, de abandono tan grande, la falta de dirección. Entonces decido en función a lo que otros dicen. Y totalmente, ahora volteo a ver a la Lenny de sus 16, 17 años y digo, no manches, pues Lenny, o sea, date chance, pues, o sea, no, ni siquiera te conocías. ¿A ¿Mandé? qué pensaste? A los 21. A los 21. Y también, no sé, yo no sé qué te habrá pasado, pero yo veo ahorita que hay que mencionar esto, que a veces empezamos a construir nuestra relación con Dios, queremos conocer a Dios, queremos tener a un Dios en nuestra vida. Y entonces empezamos a construir nuestra relación con Dios a través de las personas. Mm. Y entonces eso es algo que lastima mucho a la gente, porque entonces es lo que la gente dice que él me dijo, Ah, sí. él me dijo que la Biblia dice, y él que, entonces realmente creo que hay que subrayar esto porque es muy importante que aprendamos a conocer a Dios, pero a través de él mismo, a tener una relación personal con Dios. Porque cuando la gente interviene, lamentablemente, pues nos aleja de Dios o te aleja de Dios porque dices, no, pues va ahí. O sea, yo, no, hombre, este que me estás enseñando es espantoso, yo mejor ya no. Luego Qué tengo miedo. lastiman que dice, sí, qué miedo, mejor no me meto ahí. Entonces es muy importante que al empezar a hacernos cargo de nosotros también esté esa parte, ¿no? Hazte cargo tú de ti y de tu espíritu. Ujú. Cultiva tu fe a través de ti, de tu propia experiencia, de lo que tú vives, de lo que tú haces, para que Así es. puedas encontrarle un sentido, ¿no? Pero directamente, porque si no, sucede eso, se abre una brecha. ¿Qué pasa después contigo, con ustedes? Bueno, pues nos casamos y pues la verdad es que no, pues nos equivocamos, ¿no? En ese momento, justo al año de casados, empezamos con esta onda, mi ex marido y yo, como de querer emprender, porque siempre pues hemos sido como que emprendedores, él por su parte y yo por la mía. Y entonces él quiso emprender un negocio y toma pedimos un préstamo para invertir. Y fue precisamente, Mara, ¿no te acuerdas? En el 2018 que hubo una recesión aquí en México y en ese tiempo el negocio en el que estaba mi ex marido era en la parte de reciclaje de metales, como chatarra, acero y demás, ¿no? Entonces, como hubo toda esta recesión a nivel mundial, pues nos pegó durísimo y no solamente perdió lo que tenía, sino que nos quedamos con deudas terribles, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué tuve que hacer ahí? Pues, tomar el toro por los cuernos, me puse a vender pais de casa en casa porque no teníamos ni para comer. O sea, aquí quiero hacer énfasis, toda mi vida había sido de escasez, ¿sabes? O sea, siempre, la mayor parte de nuestra vida vivimos con mucha escasez de no tener que comer y cómo, por no estar sana ni consciente, repito la historia, Mara. O sea, es algo muy impresionante. Para mí es como, Dios mío, hay un mundo espiritual muy interesante. Cuando tú no sanas tu infancia, cuando tú no sanas tus heridas, vas a seguir repitiendo esos patrones hasta que te hagas consciente. Se volvió a repetir la misma historia. Económicamente, en mi matrimonio tronamos y mi mamá, en el caso de mi mamá, tuvo que irse a Estados Unidos. Yo tuve que ponerme a vender de casa en casa bolis, pais, naranjas para poder comer, porque ni para comer había. Yo, te casas en el ámbito cristiano y te casas para toda la vida, ¿no? Porque la Biblia dice que es para toda la vida y que si te llegas a divorciar, pues ya no eres agradable para Dios ni jamás te vas a volver a casar. Así crecí yo, así lo aprendí. Entonces, en estos 10 años que estuvimos juntos, él y yo, pues de mucho aprendizaje, de mucha lección, pero también de mucho dolor, porque pues cada quien traía sus cuentos que trabajar y sus temas que tratar y pues muy, muy difícil, muy disfuncional la relación. En un momento, ya pasan los años, yo empiezo a trabajar en una empresa y con toda esta hambre de superación y decir, ya sabes que ya no quiero vivir tanta escasez, o sea, ya me cansé de estar así, pues entro en una empresa donde me contratan en el área de recursos humanos y empiezo a crecer, empiezo a viajar, me empieza a ir muy bien. Y ahí le encontré como un poco de más sentido al sufrimiento. Dije, mira, esto que nos pasó en este negocio que tuvimos, pues que ahí resignifiqué ese episodio de mi vida de, bueno, si no hubiéramos quebrado en ese negocio, pues nunca hubiera podido yo darme la posibilidad de trabajar en una empresa y autoconocerme de manera profesional. Y bueno, empiezo a crecer ahí
me empiezo a ser más consciente, empiezo a leer, Mara, que a mí leer me abrió un camino, un universo. Primero me di cuenta lo que es ser un líder, y en la iglesia en la que yo estaba, pues no había liderazgo, había de todo menos eso. Entonces, el leer lo que es ser un líder, lo que es ser un guía, lo contrasté con mi realidad de la iglesia en la que yo iba y dije, no, pues esto no es, ¿no? Entonces empecé a como yo misma cuestionarme, como tú dices, a ver, esto está bien, esto le agrada a Dios, porque mi concepto de Dios era un Dios de castigo, un Dios donde te equivocas y pues te descalifico y te vas, ¿no? Te va a ir mal toda la vida. Una oscuridad, un dolor, bueno, sí, la verdad yo creo que de la pirámide de Maslow estaba yo en la más bajo, o sea, ya, o sea, en el nivel más bajo de autoestima y demás. Entonces me empiezo a cuestionar a través de la lectura del conocimiento y de acercarme a Dios. Y digo, yo, ¿sabes qué? Yo no, o sea, no funcionamos como pareja. O sea, no funcionamos, esto no está bien. Por qué Lenny se otorga a sí misma tanto sufrimiento? ¿Por qué adoptas esta forma de vivir? Y se los digo a los que nos están escuchando, de cuestionarte, ¿por qué te ofreces a ti misma tanto sufrimiento? ¿Por qué se hace una forma de vivir? Y bueno, ya, decido separarme de mi pareja, pero empieza todo este proceso de, híjole, lo que dice la Biblia, y Dios no me va a querer, y Dios no me va a amar, y bueno, que a lo mejor la gente que me escuche dice, ay no, pero Dios mío, estamos en el siglo XXI ya, supéralo, ¿no? Pero para mí fue muy difícil romper todos mis esquemas mentales, mis creencias, y resignificarlas y darle otro sentido. Y comienza, Mara, este proceso, número uno, de autoconocimiento, de darme cuenta quién soy yo y quién soy yo en Dios, o sea, qué Dios piensa de mí, no lo que la gente ha dicho que soy, ni lo que yo misma aprendí que soy, sino qué dice Dios, ¿no? De quién soy. Y digo, todo esto que viví no es que yo tenga toda la verdad ni toda la razón, estoy hablando desde mi experiencia, desde lo que a mí me funcionó, desde mis creencias. Puede ser que algunos de los que están escuchando se identifiquen con ciertas cosas o se identifiquen con otras. Y aquí el objetivo es compartir mi historia para, lo hago desde la parte de mostrarles esperanza, ¿no? De decir, cómo todo lo que yo viví ha formado la mujer que ahora soy. Por eso es que le puse este tema, resignifica tu historia, y parto de definir qué es el significado. Significado es la interpretación que yo le doy a algo, o la forma en que yo, lo que representa para mí algo, el valor que yo le doy a algo. Entonces, por mucho tiempo yo veía mi historia y sentía lástima. Yo decía, ay, no, ha sido puro batallar tu vida, ve nomás, o sea, eh, creces en una familia disfuncional, te casas sin matrimonio disfuncional, después de este proceso de divorcio, bueno, otra vez mucha escasez económica, porque pues me separo cuando mi hermana y yo empezamos este emprendimiento de nuestro negocio que se llama Mexican Artes, que ojalá nos puedan ahí seguir y conocer. Y en ese momento pues estaba naciendo este proyecto, y pues empiezo a trabajar para salir adelante, para cerrar el ciclo de mi divorcio, para poderme mantener económicamente yo sola. Empieza a irnos un poco mejor. Yo tenía como 6 meses sin dormir por todo ese tema del divorcio, y empiezo a dormir un poco bien. Cuando de pronto en el 2018, a finales, en diciembre, que fue un día que te marqué porque por esta crisis que me pasó, de que yo iba manejando y yo ya me sentía, Mara, como, ay, ya empiezo a dormir, ya empiezo a sentir un poco más de paz, me empiezo a sentir como más en equilibrio, con esperanza, y de repente me entroncan dos camionetas, ¿no? Una por detrás, una por delante, me meten una perseguida, yo no sé qué querían. Me bajo de la camioneta corriendo, pidiendo ayuda. Estaba en el tianguis municipal de Guzmán. Cuando corren detrás de mí un chavo y que venían persiguiéndome, me abraza así por detrás, y yo empiezo a gritar. No entendía yo qué estaba pasando, como que, a ver, ¿qué quiero? O sea, quería la camioneta, le doy las llaves. No quería la camioneta porque me hubiera pedido las llaves. Y entonces, como ángeles, yo empiezo a gritar, oye, ayúdame, ayúdame, porque no conozco a este tipo. Como que la gente que nos veía pensaba que éramos pareja y nos estábamos peleando, ¿no? Y entonces la gente empieza a ver como que realmente no nos conocíamos, y como ángeles empiezan a correr hacia mí, y déjala, déjala, ¿no? Y este tipo pues me suelta, saca una pistola y dice, tranquilo, háganse para allá. Nunca imaginé cómo ese evento iba a impactar mi vida
de forma positiva, Mara. Yo en ese tiempo vivía en Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán es una ciudad que está al sur de Jalisco, a 1 hora y media de aquí de Guadalajara. Pues ahí teníamos nuestro negocio, íbamos iniciando. Estábamos en diciembre, una fecha súper importante para todos los comercios, que son muy buenas ventas. Era el 8 de diciembre y bueno, rompe mi seguridad porque, o sea, yo no supe qué querían estas personas, se van, pero nunca supimos qué es lo que querían. Y entonces en ese momento me marca mi hermana Samara, ya vive en Oaxaca, y me dice, ¿sabes qué? Te vas a venir para acá en lo que vemos qué pasó, qué querían, ¿no? Pues cerramos la tienda, habíamos invertido un montón en ese momento para sacar pues los eventos y bazares que teníamos. Entonces, pues me voy a Oaxaca y viví ahí 2 meses y medio en lo que decidía yo qué hacer con mi vida, si me iba a vivir a Estados Unidos con mi mamá, si regresaba a Ciudad Guzmán. Es más, empezaba a ver como lugares en el país a donde irme, porque yo ya me sentía muy insegura en la ciudad, en Ciudad Guzmán, porque no sabía qué había pasado. Y bueno, en oración y pidiendo a Dios sabiduría, decido venirme aquí a Guadalajara, porque dije, Guadalajara, pues es una ciudad que está muy, muy bien ubicada, está cerca de mi hermano que vive en Guzmán, está cerca, si Samara quiere venir de Oaxaca, punto, me encantó Oaxaca, digo, de Guadalajara. Y entonces llego aquí y empezamos a vender en línea, estábamos vendiendo en línea en ese momento, y me encanta ir a correr al metro, al Metropolitano aquí en Guadalajara, y pues yo en esta parte ya de empezar a vivir sola aquí en Guadalajara, que no fue nada fácil encontrar casa, todos los retos que con eso viene. Y un día corriendo veo una plaza que se me hizo súper bonita, una placita con locales comerciales muy interesantes. Yo nada más pasé y me asomé y vi un local que estaba vacío y dije, Dios mío, esto sería un sueño para nosotras, tener un local así de bonito en esta zona tan padre de Guadalajara. Y entonces dije, ay Dios, bueno, no teníamos planes ni dinero para hacerlo. Y entonces seguí corriendo y tomé fotos, le mandé fotos a Samara y pues dijimos, bueno, hay que ver, hay que ponerlo delante de Dios y ver qué hacemos, ¿no? Y pues ahí finalmente tenemos nuestra tienda ahorita. Con esto es que quiero decirles que hay un orden divino oculto detrás de todo causa aparente. Hay un orden divino oculto detrás de todo causa aparente. El hecho de que a mí me pasara eso en Ciudad Guzmán, del intento como de secuestro, hizo que yo me viniera aquí a Guadalajara, que empezar una nueva vida. Ha sido maravilloso estar aquí, Mara. Yo creo que puedo calificar esta etapa de mi vida como la mejor en toda mi vida. Me siento muy tranquila, me siento muy plena, con mucha esperanza, pero esto no sucedió así, ¿no? Solamente. Como les decía primero, significados es la interpretación que yo le doy a mi historia o a un evento en mi vida, y resignificar significa darle un sentido diferente. Darle un sentido diferente. Y el sentido se descubre cuando tú encuentras cosas buenas que te dieron esas lecciones. Ahorita yo quisiera hacerles 3 preguntas a las personas que nos están viendo. Yo no puedo ver si comentan, Mara, tú sí estás viendo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cómo lo que has vivido hasta ahora ha formado de manera positiva la persona que ahora eres? Ese es el proceso para resignificar tu historia. Puedes resignificar una parte de tu vida o puedes resignificarla toda, ¿no? Esto quiere decir, ¿qué es lo que yo me cuento de lo que me pasó? ¿Qué es lo que yo me estoy contando? Pregunta. ¿Mande? Repite tu pregunta, por favor. ¿Qué de lo que viví formó de manera positiva quien soy ahora? Eso sería uno. ¿Qué de lo que he vivido, qué de todo lo que he tenido que atravesar ha formado de manera positiva la persona que soy? Pregúntatelo. Si alguien nos quisiera comentar, pues que comenten ahí qué ha sido, qué cosas positivas han obtenido de adversidades fuertes que han tenido que atravesar. Número 2, ¿qué lecciones te ha dejado? O sea, ¿qué aprendizaje te ha dejado? ¿Qué lecciones te ha dejado? Todo lo que has tenido que atravesar, ya sea desde un punto de vista laboral, personal, económico. ¿Qué lecciones te ha dejado todos esos retos que has tenido que enfrentar? Y número 3 es, ¿estás viendo tu historia
desde una plataforma como víctima de pobre de mí, o lo estás viendo desde una plataforma del cómo puedo agradecer lo que me pasó. Entonces, creo que esas 3 cosas a mí me han funcionado, el preguntarme, híjole, por ejemplo, en mi caso, y te lo pongo como ejemplo, digo, bueno, todo lo que viví, desde niña, ya en este proceso de sanidad interior y sanar mi herida de abandono y de sanar todas estas heridas en mi alma, yo digo, pues ha formado la mujer que soy. Afortunadamente, soy una mujer independiente emocionalmente, soy una mujer independiente económicamente, soy una mujer que cuando algo me pasa, yo no estoy pensando que alguien va a resolver mi vida, ¿sabes? Yo nunca estoy pensando, ay, le voy a marcar a fulanito tal para que me ayude o me preste dinero. Nunca, jamás. O sea, he aprendido a enfrentar mis retos solas y por eso me considero una mujer muy responsable, porque cada decisión que tomo sé que tengo que asumir los efectos de esta decisión, ¿no? Pues, ¿qué lecciones me ha dejado en la pregunta número 2? Pues muchísimo aprendizaje. Me ha hecho una mujer compasiva, Mara, me ha hecho una mujer eh, que da amor, que comprende, me ha hecho una mujer empática, me ha hecho una mujer que le gusta ayudar a las personas cuando las ven sufrimiento, eso me ha hecho una mujer que motiva, que inspira a las demás a seguir adelante y sin importar lo que te esté pasando, ¿no? Y víctima o victimizar, que ese es un tema ahí, digo, sí, víctimas, podemos ser víctimas, sí, en un momento en nuestras vidas. Por ejemplo, en el caso de nuestra infancia, bueno, yo no pedí que me hicieran el abandono, yo no pedí nacer en una familia disfuncional, pero el hacerte la víctima o victimizarte ya es una cuestión de elección, ¿no? Entonces, esas 2 preguntas, las primeras 2 preguntas que les hice, sería interesante que las mujeres que nos están viendo se cuestionaran, ¿no? Claro. Y Bueno, las preguntas ya se están aquí. Fueron 3 preguntas. ¿Qué de lo que yo viví formó de manera positiva la persona que soy ahora? La ujú, segunda pregunta, ¿qué lecciones me ha dejado todo lo que yo he vivido? Y la tercera, ¿cómo veo mi historia? Y desde así es. ahí podemos ver cómo las experiencias difíciles, tú lo mencionaste, nos llevan a ver la vida desde 2 escenarios. Uno, en el que vivo sufriendo. Y hay mujeres que viven sufriendo toda su vida por lo que Toda les la tocó vida. vivir. Y muchas, y hasta lo escucho mucho cuando dicen, es que es la cruz que me tocó cargar. Cuando en Ujú, realidad eso nos ubica en la victimez. Dejamos de hacernos cargo o responsables de nosotras mismas para vivir desde también la victimez y la culpa. Por culpa de lo que viví, por culpa de todo esto, yo ni modo, soy así. Y no nos hacemos cargo de nosotras mismas y nos ponemos desde ahí en un escenario de muchísima pobreza, porque dejo pasar frente a mí no nada más los años, todas las posibilidades que tengo de reconstruirme, de poner en práctica mis talentos, de tocarlos, de vivirlos, de construirme todos los días, porque todos los días de veras nace una nueva esperanza. Y está el otro escenario en que todas estas experiencias difíciles, que es lo que tú mencionas, nos llevan a vivir desde el aprendizaje, con esa apertura ujú, de crecimiento, de conocer y de voltear a ver, híjole, me dolió, pero ¿qué aprendí? Sí, o sea, mis papás no estuvieron conmigo. Ha sido muy doloroso porque y hay una parte también en la que vivimos o crecemos con resentimiento por lo que nos ha tocado. ujú, Entonces también hay que darle, que como dices tú, resignificar eso, porque el resentimiento lo único que hace es sembrar en nosotros, bueno, se queda ahí sembrado, pero crecen unas de veras como raíces de amargura. Y ujú, vivimos así. Y no enfrentarlo me lleva otra vez a perderme de todas las cosas que sí pudiera realizar. Mientras estoy volteando al pasado, pues es imposible que viva en el presente y que pueda tener una visión del futuro. Por eso es ujú. tan importante cómo tú te has ido reconstruyendo y la manera en la que compartes, que todo eso te ha traído. Tienes ahora, volteas y dices, es que sí me dolió, no fue fácil, Ujú, no hubiera podido hacerlo yo nada más así sola, porque también necesitamos ujú, ayuda y hay que saber pedirla. Y en esa ujú, parte también es reconocer, bueno, no sé para dónde ir y se vale también. No siempre tenemos que saberlo todo y no tenemos que vivir, como dijimos al principio, en esta plataforma en la que no pasa nada. Ay, sí, todo está bien. ajá, ajá. O sea, el negar eso también nos pone en una posición que cuando pasa el tiempo dices, es que he vivido en la víctima, desde el no pasa nada, o sea, estoy así, o sea, me estoy convirtiendo en esa víctima en silencio, por así decirlo, Ujú, que no menciona, pero que sí me está lastimando lo que estoy viviendo.
Y cuando lo reconozco y lo acepto, tengo más posibilidades de empezar a hacer otras cosas. Y es cuando volteo a ver qué lecciones me ha dejado la vida. Y cuando volteo y construyo, digo, ¿cómo veo mi historia? ¿La veo desde el sufrimiento o la veo desde un escenario que me permite aprender para seguir creciendo? Podría quedarme atorada ahí y no me quedo ahí. Me encanta que descubrirte a ti, Lenny, diciendo, ahora yo veo, y lo dices con muchísima facilidad y con mucha naturalidad, soy empática hacia lo que otros viven. Soy una mujer que motiva, que inspira a otras, pero sobre todo hay una parte que compartiste muy poquito, en la que tú te descubres también en un escenario padrísimo en el que te empiezas a desarrollar como empresaria, que es lo de tu tienda, ¿no? Entonces, sí. esta parte es bien padre, porque muchas mujeres creemos que no podemos, y a lo mejor alguien está pensando, bueno, pero es que no tienes hijos, no tienes, ahora sí, ahorita no tienes, no tienes ya ni esposo, pues claro, es más fácil hacer lo que tú quieres, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero no es así. En cualquier circunstancia, la posibilidad de reconstruirte está frente a ti. Claro, O claro. sea, con hijos, sin hijos, con pareja, sin pareja, con marido, sin marido, o sea, siempre puedes reconstruirte. Siempre es un buen momento para empezar, no para Claro. hacer a un lado. Me encantó y hasta lo subrayé, bien. Cuando dijiste, algo me pasa, yo no estoy buscando alguien que resuelva mi vida. Si no tengo dinero, no ando viendo a ver quién me presta. Ya lo mencioné, me pongo a hacer país y los vendo. Pero y me encanta esa parte de poder hacerte tú a cargo de ti. Esa es la parte que no sabemos. Como mujeres nos cuesta mucho trabajo. Y más en nuestra cultura mexicana, porque si llegamos, tú y muchas de nosotras siendo muy jóvenes, llegamos con alguien o con nuestra pareja y ya llegué, ahí te va todo mi equipaje. Bueno, de mis sueños, de hazte cargo de mí, tú tienes que hacerme feliz, tú eres responsable de darme lo que yo necesito. Entonces, entonces, por tu culpa yo no fui feliz, por tu culpa yo no pude realizar mis sueños, por tu culpa yo me quedé esperando a que pasara el tiempo para que tú triunfaras y pues yo quedarme. Entonces, no se trata de eso ni tampoco de una competencia, pero el hacernos cargo de nosotras mismas, híjole, nos pone en una posición, yo creo que de mucho poder ante mí y ante el mundo que me está viendo y ante la gente con la que yo me relaciono. Mira, te voy a compartir un poquito de lo que te mandan muchos saludos, después tú te metes a te hace falta ser muy valiente para afrontar tu historia y hace falta mucho trabajo espiritual y personal para poder contestarte a ti misma estas preguntas tan importantes. Qué admirable y todo un ejemplo para mí, Laura Flores. Gracias. Luego Susi dice, desde el crecimiento y desde el amor a ti. Elba, Lenny, eres una mujer increíble y te admiro mucho. Muchas gracias. Ahorita les escribimos las 3 preguntas. Dice Marisol, escribamos las 3 preguntas. Yeyi, eres poderosísima. Te admiro. Gracias. Y cómo todas estas historias nos van llevando a construirnos de una manera diferente, de una forma muy distinta en la que me puedo reconstruir o no me puedo reconstruir. ¿Qué es lo que hizo? Porque además digo, viviste, 1, la separación de tus papás, 2, el abandono de ambos padres, porque tu mamá se va para trabajar, pero ya no está físicamente, como niños no lo entendemos. Después, tu papá, entiendo que vivía ahí en la misma ciudad, pero ya no se hace cargo de ustedes, ¿verdad? Nunca. Y entonces es todo esto y luego te casas y ahora enfrentar otra vez la separación y el divorcio. Y no es enfrentar el peso de la gente que va a pasar. Y como decías tú, todas tus creencias, la forma en la que tú creciste, en un ambiente súper religioso. Entonces voltear a decir, híjole, o sea, y ahora cargar con el peso de que no cumplí con las expectativas. Nadie me va a querer, ya no voy a tener amigos, porque además en estos ambientes mucha gente también se retira, ¿eh? Totalmente. Mala influencia y eres mala y cómo es posible. Y lo que me gusta mucho, Lenny, es el encontrar que esa voz interna que tienes, le pones palabras y lo expresas. No se queda ahí nada más, sino que también lo expreso y te reconstruyes. ¿Qué es lo que te llevó y te motivó? Porque además pasas por este intento de secuestro, que sí fue una cosa súper impactante. ¿Qué es lo que hace que tú decidas continuar y no quedarte tirada llorando en un colchón de tu desgracia? ¿Qué fue lo que te motivó a Le diste al punto, Mara. 3 cosas. ¿Sabes qué? Me cansé de sufrir, Mara. Me cansé de sufrir. Esa es la verdad. Creo que para que haya un cambio en nuestra vida,
tienes que cansarte de tener esta actitud de sufrimiento. Primero, número uno, dijiste algo muy interesante de que siempre buscamos, yo no sabía que por este vacío con el que crecí, por mi herida de abandono, estaba buscando que alguien llenara mi corazón y yo pensé que un hombre lo iba a llenar. Yo pensé que una relación de pareja podía satisfacer mi herida de abandono, mis necesidades económicas, mis necesidades de afecto, de aprobación, de autoestima, porque yo no tenía identidad. Y todo esto lo descubrí en terapia en estos 5 meses que dijiste algo muy interesante, Mara. Aceptar tu historia, aceptar tu realidad, verla es muy doloroso. Yo creo que en estos 5 meses que tengo en terapia, Mara, he llorado lo que no lloré a mis 10 años cuando mi mamá y mi papá se fueron y nos abandonaron. He llorado esa sensación de abandono para poder sanar, porque te tienes que permitir sentir, te tienes que permitir llorar tu historia y decir, sabes que ya basta, o sea, ya, ahora el control está en mí, me pertenece a mí, el darme y ofrecerme una vida más plena, el ofrecerme una vida con más prosperidad. Y en el tema de mis papás, yo los amo, los admiro a los dos. Yo les agradezco todo lo que hicieron porque yo sané mis heridas, yo perdoné a mi papá, a mi mamá, porque ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían y desde un escenario muy difícil que tal vez si yo hubiera estado en ese mismo escenario hubiera hecho cosas más fuertes que ellos y ellos en su búsqueda y con las herramientas que tenían, pues hicieron lo que podían, ¿no? Entonces, Y yo ahora porque estoy agradecida. yo quiero mencionar algo, Lenny, perdón que te interrumpa, pero fíjate, para tu mamá, pues no ha de haber sido fácil decir, me voy a Mm, ir. La no, preocupación hombre. de tu mamá, de me voy a ir, me voy a otro país, estos están solos, si se enferman, ¿cómo le...? No, no, no. Entonces, la preocupación y el dolor de tu mamá de alejarse, pero además en un lugar tan pequeño, y como dices tú, en el que además todo el mundo se conoce, y hacia dónde caminaba, qué hacía. Entonces, Ay, sí. como dices tú, en ese momento, lo que ella tuvo, pues fue lo que tomó, fue la oportunidad de Sí, irse, porque de ahí podía mandar dinero para sus hijos, y lo que claro. podía les mandaba. Entonces, Y de, imagínate el dolor de ella, ¿no? De tenerlos ustedes solos, perdón. Claro, y de hecho, fíjate, ella, mi madre, nos sacó adelante a los tres económicamente, nos sacó la carrera universitaria a los tres, ella sola, hasta la fecha nos trata como niños y nos quiere dar todo. Y yo estoy muy agradecida con mi mamá porque mucho de lo que soy, Mara, y de lo que tú ves ahora, yo me parezco mucho a mi mamá físicamente y en personalidad le aprendí muchísimo y es una mujer súper trabajadora que está cerca de Dios y que siempre da y es inspiración y es sonrisa. Entonces, esa parte yo la sané muy bien con mi mamá y también con mi papá los últimos años que él estaba agonizando, vivió conmigo y en ese momento pues tenía un esposo y vivió con nosotros y yo lo amé, lo adoré, disfruté su compañía, sus consejos, su risa. Entonces, esa parte cerré muy bien ese proceso, pero lo que tenía que seguir sanando, Mara, es en esta etapa de mi vida es ese vacío que yo seguía sintiendo y que yo pensaba que una pareja, una relación de pareja me iba a llenar. Y hoy me doy cuenta que eso no es, que es una fantasía que idealizamos pensando que eso nos va a llenar. Entonces, hay 3 cosas que yo considero que son indispensables para hacer un cambio en tu vida y para resignificar tu historia. Número 1 es cansarte de sufrir, porque tu vida es un espejo de lo que hay en tu interior. Si yo tengo una actitud de víctima, ¿qué me voy a ofrecer? Me voy a ofrecer dolor y más dolor porque estoy en ese escenario donde no estoy consciente y me brindo la oportunidad de seguir sufriendo porque es una manera inconsciente que aprendí desde niña. Entonces, primero es, ¿sabes qué? Ya me cansé de sufrir, de yo misma provocar circunstancias, conocer ciertas personas, eh, momentos que yo misma genero de forma inconsciente por mi falta de autoestima, por mi falta de amor propio, por no saber quién soy, por no saber a dónde voy. Entonces, número 1 es haberte cansado de sufrir. Perdón, Mara. Interesante, Ujú, porque de veras las mujeres somos especialistas en eso, en sufrir. ujú. Somos buenas, somos muy buenas. Y ya estamos, como tú dices, agotadas de sufrir, pero todavía podemos más. Y yo me pregunto, si todavía siempre puedes más, ¿por qué ahora no puedes más dejar de? ¿Sí me explicó? Porque la actitud de víctima y de culpa es muy cómoda, Mara, porque no te responsabilizas, porque bien pude mi historia decir, ay, mira, mis padres me hicieron mucho daño, mi ex marido me echó mucho daño, la gente me ha hecho daño, o sea, es una actitud cómoda donde tú te escondes para no responsabilizarte.
¿no? De tu vida. Número uno, como dijiste algo que yo estoy en ese mood ahorita, yo soy responsable de, primero, para organizar. Número uno es haberte cansado de haber sufrido lo suficiente. Número dos es hacerte cargo. Son los 3 pasos indispensables para hacer un cambio en tu vida. Haber sufrido suficiente o cansarte de haber sufrido, hacerte cargo. Es decir, yo como ahora la mujer que ahora yo me veo que soy es Lenny se hace cargo de hacerse feliz. Lenny se hace cargo de propiciarse la diversión. Porque cuando tú no te haces cargo incluso de esos pequeños detalles, vas a buscar personas, amigos, amigas, pareja, que te brindan lo que tú mismo no te puedes brindar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo no soy divertida, yo no me puedo dar diversión, voy a buscar a alguien que sea menos responsable que yo para que me brinde esa ligereza de ver la vida, ¿no? Hacerte cargo consiste en ver de frente tu historia. Me dijo mi psicóloga, a la cual aprecio muchísimo y que sé que Dios me la mandó, me dijo, mira Lenny, aquí hay de dos sopas, o aceptas tu realidad o la transformas, pero no vas a estar en un escenario desde la víctima. Eso es hacerte cargo, es abrazar tu realidad y decir, bueno, esta soy, esto tengo, esta es mi historia, esto viví, qué cosas provoqué, qué cosas fueron que yo no provoqué, que así me pasaron, pero ¿qué puedo hacer con eso? Ahí entra la autosuficiencia. Me genero yo mi propio placer, mi propia diversión, me genero yo la oportunidad de sanar, de darme amor, de consentirme, de ser autosuficiente físicamente, autosuficiente económicamente, de irte de compras, de hacer cosas distintas, de estar sola, de leer. Eso es hacerte cargo. Porque mientras no te hagas cargo, vas a tratar de llenar tu vacío con gente, con personas, con situaciones que te van a dar más dolor al final, Mara, porque lo que queremos es evadir. Yo mucho tiempo traté de evadir mi dolor, mis emociones, traté de evadirlos con muchas cosas o buscar distracciones, hasta que en estos 35 años que tengo y que me ha servido mucho el tomar terapia, me doy cuenta de que no, Lenny, o sea, lo que buscas no está fuera, está dentro de ti, todo está ahí, todo está aquí. El amor propio, la aceptación, la aprobación, todo. Y número 3, de lo indispensable para hacer un cambio en tu vida es vigilar tu mente. Vigila tu mente. Uy, la mente, híjole, tiene un poder creativo impresionante y no te creas lo que la mente te dice. Mire, no sé mucho de esto, Mara. Ahorita tú corrígeme si estoy mal, porque apenas estoy aprendiendo esta nueva onda de sentarte como un observador de tus pensamientos. Ves que pasan pensamientos, pero no quiere decir que tú seas ese pensamiento. Sí, por ejemplo, ay, qué difícil está la situación ahorita en México con toda esta onda del botón otra vez, a lo mejor nos va a ir mal. Ese es un pensamiento que pasa por tu mente, pero no quiere decir que eso va a ser o que eso va a pasar. Nuestros pensamientos nos generan sufrimiento. Entonces hay que aprender a identificar la mente. La mente, lo que yo he aprendido y lo que he leído, está diseñada para pensar, o sea que la mente no para, todo el tiempo está produciendo pensamientos. Entonces aquí la clave, y eso te lo aprendí a ti en una llamada que te hice en una de mis crisis, que me dijiste, Lenny, aprende a sustituir los pensamientos negativos por un pensamiento positivo. Eso me lo dijiste en el 2018 y lo he hecho un hábito en mi vida. Cada que llega un pensamiento negativo, digo, no, cuando tengo miedo, ¿sabes qué, Mara? Digo, no tengo nada que temer, yo que soy creyente lo hago así, las que no lo sean lo harán de otra manera, pero digo, me siento débil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tengo temor, no debes temer, porque la Biblia dice que no temerás aunque andes en valle de sombra de muerte. Empezar a educar y a reprogramar tu mente. Entonces, 3 cosas indispensables para un cambio es cansarte de tener una actitud de víctima, cansarte del sufrimiento, ofrecerte una mejor vida tú misma, no tu pareja, no tu mamá, no tu papá, no tu trabajo. Número 2, hacerte cargo. ¿Qué herramientas tengo? A ver, ¿qué puedo hacer? Ok, no tengo dinero ahorita para ir a terapia, porque cuando yo me divorcio, me separo, pues no, con trabajo tenía para comer, entonces, ¿qué terapia iba a tener? ¿No? Pero ¿qué herramientas tenía? Bueno, tenía libros, tenía conferencias, tenía amigas psicólogas como tú, que buscaba qué es de lo que tengo, cuáles son mis posibilidades, cómo me puedo brindar más sabiduría, más conocimiento. Eso es hacerte cargo, querer sanar, ser autosuficiente. Y 3, vigila tu mente, observa tus pensamientos, obsérvalos, no te identifiques con ellos, no te creas todo lo que la mente te dice.
Pues Eso sería. ¿no? De darnos cuenta que nuestros pensamientos, los pensamientos muchas veces, sobre todo los pensamientos negativos, son súper mentirosos. Lo hemos platicado mucho. Ajá. Son mentirosos porque nos cuentan cosas que ni siquiera son ciertas, pero como estoy viviendo en determinada circunstancia, a través de mis propias interpretaciones, pues me las creo todas. Sí, Cuando en sí, realidad, exactamente. Ajá. cuando en realidad no es así, como las interpretaciones, ¿no? Son las que me llevan y me llevan a vivir en ese estado de pobreza mental o me abren a un espacio en el que me brindo mucho crecimiento y todo está en nosotros mismos, en cada una de Sí. nosotros, en la forma en la que vamos aprendiendo de todo esto. Pues Lenny, yo no sé si me gustaría mucho que pensaras, ya nos dijiste un chorro de cosas súper padres, pero que pensaras ahorita una frase que nos quisieras compartir o algún último pensamiento con el que pudiéramos Ujú. quedarnos. Ok. ¿Cuál ¿Cuál ha sido el propósito desde mi experiencia? Todo lo que he tenido que atravesar, todo el dolor que he tenido que enfrentar, para mí es el autoconocimiento, número uno, conocerme mejor. Y dos, la trascendencia, Mara. Para mí, dice Víctor Frank en su libro de El hombre en busca de sentido, que el sufrimiento deja de ser sufrimiento hasta que le encuentras un sentido, hasta que le encuentras un propósito. Yo ya se lo encontré. Número uno, que me conozco mejor. Y número dos, que pongo este aprendizaje y estas lecciones al servicio de los demás. Entonces, eso quiero cerrar el día de hoy con todas las chavas que nos ven o que nos van a ver en un momento que lo necesiten, es que el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando tiene un sentido y un propósito, y que ese propósito en mi vida fue conocerme de una manera más profunda, conectar con mi ser interior, con esa persona que fui destinada a ser, pero que el dolor a veces impide que salga tu esencia. Y dos, que lo pongas al servicio de los demás, que siempre compartas de lo que tienes. Yo no sé, las que nos están viendo, qué situación están enfrentando en este momento, pero créeme que la respuesta está dentro. Incluso tú puedes ir con un terapeuta y tal vez quieres encontrar respuestas ahí, ¿no? Todo está dentro, ¿no? Todo está dentro de ti, el querer realmente cambiar y resignificar tu historia. No es el camino más fácil porque toda la gente lo haría, toda la gente tener una actitud positiva con respecto a su pasado. Sería el camino más fácil para algunos, pero no lo es. Entonces yo te invito a que le des un cambio de sentido y descubras las perlas que hay detrás de todo lo que has tenido que atravesar. Quiero darte esperanza. Todo es cuestión de que te des el permiso de sentir, de llorar, de sacar todo lo que tienes, pero encontrarle un significado a todo, ¿no? A todo lo que has tenido que atravesar y después lo compartas con los demás. Lenny, qué bonito y qué padre lo dices. Yo te agradezco mucho que hayas abierto tu corazón y que nos hayas contado todo esto, porque de veras, hablar de nosotros mismos nos pone también en una situación muy vulnerable, en la que, Muy. uy, van a enterar de cosas que Uh-huh. no he contado y te agradezco mucho Ay, que des la oportunidad de conocer tu historia, porque de veras sé que muchas de nosotras nos identificamos con mucho de lo que tú dijiste, que además nos estás mostrando una parte interesantísima y es el decir, siempre se puede, sí se puede salir uh-huh. adelante, sí podemos ver las cosas que nos están sucediendo. Te agradezco mucho tu tiempo, el espacio y la forma en la que con tanta naturalidad nos compartes tu historia, porque nos construye. Muchas gracias, Leni. No, hombre, gracias a ti, Mara, te quiero muchísimo, muchas gracias y un saludo a todas las que nos pudieron ver. Muchísimas gracias.